Bueno, muy buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Daniela Riaño Ariza. Hoy voy a sustentar la tarea número 3, que es analizar la interacción del suelo con los microorganismos, entre el suelo, microorganismos y plantas. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera pregunta, la cual nos dice que cómo es el proceso de formación de los nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces. Entonces, las rizobias son una especie de bacterias que trabajan en simbiosis, simbióticamente, con las plantas leguminosas. Entonces, vamos a nombrar los procesos que se llevan a cabo para que esta rizobias o esta especie de bacterias infecte a los pelos radiculares que se encuentran en las leguminosas. El primer paso es que los rizobios se unen a los pelos radiculares de la raíz. Es un proceso de adhesión en donde se empieza a fijar la bacteria a este pelo radicular, así como lo estamos observando acá en nuestra imagen. El segundo es donde la bacteria empieza a secretar una serie de factores nocivos que provocan el rizamiento del pelo radicular. Al provocar este rizamiento, entonces empieza una pequeña infección en la cual pueden empezar a salir estos pequeños como tumores o nódulos que los llamamos para empezar a fijar nitrógeno, ya que las rizobias son unas plantas, son una especie de bacterias que ayudan a realizar una fijación de nitrógeno. El tercer paso es la invasión. Los rizobios penetran completamente los pelos radiculares y se multiplican en una sola hebra. Es decir, que empiezan a infectar completamente y a penetrar estos pelos radiculares para poder realizar la infección de toda la raíz. El cuarto ya es la infección en una sola dirección que se va hacia la parte de la célula radicular en donde se extiende por toda la raíz. Y el quinto paso es la formación de los nódulos en la célula radicular, que es como lo observamos acá en la imagen, que empiezan a salir los nódulos en cada pelo radicular a través de la infección que acabamos de nombrar. Estos son los procesos que pasan cuando las rizobias empiezan a penetrar o a infectar plantas leguminosas, que son las que, con las que trabajan simbióticamente. ¿Cómo se ven beneficiadas estas plantas de las raíces? Pues que gracias a esta bacteria, entonces se encuentra una mejor fijación de nitrógeno, a pesar de que se encuentre a veces en cantidades menores, entonces ayuda a que la planta se beneficie de este nutriente. Bueno, nuestra segunda pregunta nos dice que teniendo en cuenta la simbiosis de las rizobias leguminosas, explique gráficamente en forma de simbiomasa o diga cuál es la importancia de este. Entonces, como estamos observando acá en nuestra imagen, observamos una leguminosa con su raíz, sus pelos absorbentes. Tenemos una fijación de nitrógeno a través de la parte atmosférica. Tenemos un proceso de fotosíntesis donde vemos cómo se empieza a fijar este nitrógeno a través de los nódulos que se forman en las raíces de nuestra leguminosa, que están los punticos de color morado. Estas son las rizobias. Empiezan a crear una serie de flavonoides, que son los que empiezan a activar para formar estos nódulos. Y acá pues vemos la fijación del nitrógeno, del nitrito al nitrato, para poder convertirlo. ¿Qué nos dice? Este es un proceso que se lleva a cabo entre un factor simbiótico y endosimbiótico. La importancia radica en que la biomasa o la simbiomasa se vuelve indispensable para la planta en el momento en que se necesita proveer de nitrógeno a esta planta. El momento, ya que gracias a ella la planta puede realizar ciertas funciones cuando estos nutrientes son escasos en el suelo. Entonces, gracias a esta bacteria se puede realizar la fijación del nitrógeno. Bueno, acá nuestro último punto que nos dice, ¿cuáles son las diferencias y las semejanzas entre las rizobias y las branquias?
Las rizobias, entonces, en nuestras diferencias nos dicen que presentan un rápido crecimiento, mientras que en las franquias se mantiene un crecimiento lento o un crecimiento francótico. Las rizobias viven en simbiosis con plantas leguminosas, mientras que las franquias viven en simbiosis con plantas como los árboles. Mantienen una relación directa las franquias con otros organismos como son los hongos. Ese es un ejemplo de los que mantienen una interacción constante. Mientras que en las rizobias ellos son más limitadas para tener una relación con otros microorganismos. Semejanzas entre las rizobias y las franquias es que son simbióticamente fijadoras de nitrógeno y requieren de una planta hospedante, que en este caso serían las leguminosas para las rhizobias y los árboles para las franquias. Estas son las similitudes y las diferencias que encontramos en esta planta. Y estas pues serían todas las preguntas que teníamos para sustentar, entonces muchísimas gracias.